Por fin ha llegado el momento de que hablemos de nanopartículas en el canal, y más concretamente de la nanomedicina. Porque sí, también se puede utilizar las nanopartículas en el ámbito biomédico, y es más, aquí donde me veis estuve trabajando con ellas para mi proyecto del máster. Voy a comenzar con la exposición de que es mi trabajo de máster titulado Desarrollo de un nanosistema basado en química dinámica para la detección de biomarcadores. Claro, en plan, ¿cómo es posible que algo que mide miles de veces menos que un centímetro, ¿sabes? Súper pequeño, ¿cómo es posible que algo tan pequeño nos ayude no solo a diagnosticar enfermedades, sino que también a tratarlas? Así que si te quieres enterar de cómo funciona esto, ve a por palomita, que esto es el especial 25.000 suscriptores. Esto es un vídeo muy especial para mí, es mi TFM, y comenzamos. Cuando tenemos una enfermedad, una patología, etc., esto ocasiona un desajuste en nuestro organismo, ya sea a nivel de rutas metabólicas, procesos moleculares, todo se desajusta. Y claro, este cambio en tu cuerpo que te está ocasionando el virus, la bacteria, la condición que sea, ocasiona muchas veces un cambio en los niveles bioquímicos de tu cuerpo. Es decir, podemos ver que hay una proteína que está con unos niveles súper elevados, o al revés, una molécula que está subexpresada, es decir, que apenas aparece. Y claro, esto tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque, a ver, la enfermedad, el cuadro sintomático, lo que tú sufres durante la enfermedad viene precisamente porque las cosas no funcionan bien en tu organismo, ¿no? Hay un desajuste, hay una alteración de lo que se dice la homeostasis. Pero vamos, os pongo un ejemplo para que nos entendamos aquí en familia, ¿vale? Igual que cuando tú tienes unos niveles elevados de un anticuerpo frente a un virus en concreto, no voy a decir cuál, esto significa que probablemente estés con el virus, es decir, 1 más 1, 2. Y al igual que, yo que sé, por ejemplo, cuando tú tienes niveles bajos de hierro en sangre, esto se relaciona con que probablemente tengas anemia. ¿Se entiende esto, no? Pues entonces, esta manera de relacionar los niveles de una molécula, de una proteína, de un ARN, de lo que sea, con una enfermedad, realmente ha ayudado mucho al diagnóstico moderno y normalmente a estas proteínas, a estas moléculas que son indicadores, son indicios de que estás sufriendo una enfermedad en concreto, se les llama biomarcadores. Pero claro, no siempre funciona todo perfecto, los biomarcadores no son siempre ideales. Entonces, a la hora de diagnosticar mediante biomarcadores, tenemos dos grandes inconvenientes, los cuales vamos a ver en este vídeo. El primero es el más lógico, te habrás dado cuenta incluso tú, el biomarcador debe ser exclusivo de una enfermedad o de, como mucho, dos. Porque es que no puede ser que tú tengas los niveles elevados de una molécula y eso se asocie con cáncer de tobillo, con anemia, con alergia a pepinillos. ¿Me explico o no? Porque si no, imagínate, mira, tiene usted los niveles elevados de tal molécula y se puede tener cáncer, puede tener migraña o resaca. Entonces, ese es el primer problema. El biomarcador debe ser exclusivo de una enfermedad, si no, el diagnóstico no es fiable. Volvamos a mi TFM, el proyecto de máster. En mi caso, yo utilicé las nanopartículas para diagnosticar la hepatotoxicidad, que es una enfermedad que digamos que está causada por el consumo de fármacos, y tampoco te creas que tienen que ser unos fármacos súper raros. Normalmente, uno de los más comunes es el paracetamol. Y claro, actualmente el problema para diagnosticar esta enfermedad es que los biomarcadores no son perfectos del todo, ¿me entiendes? Las proteínas que utilizan para hacer los análisis se pueden elevar por otras cosas que no sean hepatotoxicidad. Entonces tú dices, pues mira, pues no estoy seguro de lo que tú tienes. Y se hacen varias pruebas, lo cual cuesta dinero, se atrasa, más tiempo, etc. Entonces en mi proyecto de TFM, en lugar de utilizar proteínas como se hacía actualmente en los hospitales, decidimos utilizar un microARN. Y tú dirás, ¿eso qué es, Darío? Vale, un microARN es ARN, pero que tiene un tamaño de 18, 19, 20 y pocas bases. Vamos, que es súper pequeño y súper frágil y tal. En el vídeo que subí hace poco explicaba cómo de la secuencia de ADN de nuestro gen saldrá una secuencia de ARN mensajero que será el que llevará la información a la fábrica de proteínas. Y claro, de ese gen pues sale una proteína. ¿Qué ocurre? Que esto no sucederá si viene un microARN y se une al ARN mensajero, haciendo que sea inútil. ¿Se entiende esto, no? Llega el microARN, se une al ARN mensajero y dice, pues ahora de aquí no va a salir ninguna proteína. No me da la gana. Vamos, que la función principal de los microARN es la regulación de la expresión de los genes, es decir, mediante la inhibición, mediante
la invalidación de estos ARN mensajeros, pues dicen ahora necesitamos más expresión de estos genes o ahora no, y van regulando. ¿Qué ocurre? Que se ha visto que en los casos de hepatotoxicidad el microARN 122, no cualquier otro, sino el 122, se sobreexpresa. Pero en todo el cuerpo, no, solamente en el hígado. Es decir, que es el biomarcador perfecto para nosotros, porque si nosotros estamos estudiando una enfermedad y esta enfermedad hace que en concreto este microARN dispare sus niveles y se produzca 20.000 veces más que en una persona sana, y es que además solamente se encuentra en el hígado, pues perfecto. Pero ahora viene el problema de la detección, el segundo inconveniente, que es que claro, si un microARN es tan pequeño que tiene 20 bases de mierda, ¿cómo lo vamos a detectar? ¿Sabes? Es decir, si es algo tan pequeño, y tan frágil, ¿cómo lo detectas tú? Pues amigos, aquí es donde entra la nanopartícula, la nanotecnología. ¿Y quién mejor para hablaros de la nanotecnología que Ana de Size Matters, una máquina, una nanotecnóloga que está haciendo el doctorado igual que yo? Vamos, que somos la cantera de doctores de Decenio, somos los únicos pringados que cuando acabe la cuarentena vamos a seguir encerrados enfrente del portátil con la tesis, y ella os va a explicar muy bien cómo es esto de la nanotecnología y cómo funcionan las nanopartículas, y luego vuelvo yo. A ver, primero de todo, si queremos hablar de nanopartículas, tenemos que saber qué significa la palabra nano. Nano, como es posible que ya sepas, viene del griego y es un prefijo que significa pequeño, diminuto. Por lo tanto, una nanopartícula y todo lo que tenga que ver con la nano, como la nanociencia y la nanotecnología, lo cual os cuento en mi canal, pues tiene que ver con cosas súper pequeñas. ¿De qué orden? Pues del orden de los nanómetros. Pues las nanopartículas, que es de lo que estamos hablando hoy, son esas partículas que tienen un tamaño igual o menor a 100 nanómetros. Es cierto que hay gente que habla de nanopartículas con partículas que pueden llegar hasta 500 nanómetros, también podríamos hablar de nanopartículas, al final es un tema de definiciones, pero básicamente lo que solemos decir es que una nanopartícula ronda por los 100 nanómetros o menos. Nanopartículas las hay de muchísimas formas, podrían ser tubos, podrían ser hilos, podrían ser lo que sea, ¿vale? Pero hoy vamos a poner el ejemplo más típico, que es la nanopartícula esférica. ¿Por qué queremos trabajar con partículas tan y tan pequeñas? Pues resulta que trabajar con materia nano, en este caso nuestras nanopartículas, tiene ciertas propiedades y ciertas ventajas sobre la materia que es macroscópica. Las propiedades que más nos interesan, o unas de las que más nos importan, sobre todo para aplicaciones en nanomedicina, son la alta capacidad de penetración, ya que tener un diámetro tan pequeño les facilita poder atravesar tejidos con más facilidad, o membranas plasmáticas, por ejemplo. Otra cosa muy interesante y muy importante en nanomedicina que ocurre es que la reactividad de la partícula va a ser mucho mayor si su tamaño es nano. Así que, ventaja 2, reactividad mejorada. Quiero hacer un apunte antes, y es que una alta capacidad de difusión y una reactividad mejorada, en este caso, para lo que nosotros queremos hacer ahora, es positivo, pero para algunas otras cosas sería negativo. Por ejemplo, si hay nanopartículas en el aire de la polución, no nos interesa que entren en nuestro cuerpo, por eso son tan peligrosas las partículas nanométricas cuando vienen pues del tubo de escape de los coches, por ejemplo. Así que hay que tener cuidado con los materiales nano, los podemos usar para el bien y los podemos usar para el mal. Como todo en esta vida, que nada es blanco o negro, sino que siempre hay una escala de grises y tenemos que amoldar esas propiedades a nuestras necesidades. Y la tercera propiedad, que es súper importante en el campo de la nanomedicina y otros varios campos diversos, es la capacidad de autoensamblado. Y es que resulta que cuando tienes un medio acuoso y tienes distintas partículas, en este caso nuestras nanopartículas, estas esféricas, y otro tipo de partículas que en este caso podrían ser, por ejemplo, una molécula que puede actuar como sonda, si calibramos bien el tipo de fuerzas que interaccionan en este medio, puede ocurrir algo a lo que llamamos autoensamblado. Pongo un ejemplo. Imagínate que tenemos varias partículas y estas son hidrofóbicas, lo cual significa que repelen el agua. ¿Qué pasará si ponemos muchas de estas partículas a la vez dentro de la misma solución acuosa? Pues que como todas repelen el agua, van a tender a pegarse juntas porque prefieren estar con cosas que son hidrofóbicas que estar en contacto con el agua. Así que lo que ocurre es este proceso de autoensamblado. Obviamente es más complicado y hay pues un montón de técnicas de síntesis
prótesis, pero básicamente lo que hacemos es jugar con las diferentes fuerzas de las diferentes partículas que tenemos en solución, pues depende de cómo las hayamos sintetizado, para que se produzcan pues estos procesos de autoensamblado que nos ayudan a fabricar estas nanopartículas con toppings que habríamos puesto encima. Esto que acabo de describir lo llamamos funcionalizar y es algo que usamos mucho en nanomedicina para darles propiedades especiales a las nanopartículas. Es con este tipo de procesos que podríamos fabricar este tipo de nanopartículas en cuya superficie tendríamos pues otro tipo de moléculas que nos hacen falta. Por ejemplo, moléculas a las que llamamos sonda, que reaccionan o que se enganchan a cierta molécula específica que queremos detectar. Tenemos esa nanopartícula que nosotros podemos detectar y que ahora, además, gracias a estas sondas, se puede enganchar a algo específico. Así que ya veis la importancia de la transversalidad de los campos. Pues la medicina se puede nutrir de la nanociencia y a su vez la nanociencia y la nanotecnología se puede nutrir también de la medicina. De toda esta estructura que ha explicado Ana, deberemos centrarnos en la parte más importante, la sonda DGL. Esta sonda, que se encuentra en el extremo de la nanopartícula, lleva consigo una secuencia que será homóloga a la del biomarcador en cuestión. Es decir, que esta sonda es la complementaria a nuestro microRNA 122. De modo que si la secuencia del microRNA es UTCG, etc., nuestra sonda, por tanto, por complementariedad de bases será así. Mola, ¿eh? Además, tiene un hueco, no sé si os habréis fijado, pero es lo más importante de la sonda y lo veremos más adelante, no nos precipitemos. Lo que conseguimos con esta sonda no es más que si una vez apliquemos la nanopartícula a la muestra de sangre del paciente, si estas se encuentran con algún biomarcador, con algún microRNA, las atraparán y se unirán a ellas. Pero claro, ¿cómo averiguas tú si esa unión se ha dado o no? Porque recordemos que estamos hablando de escalas nanométricas y tú ahí a simple vista no puedes identificar nada. Por lo tanto, tendremos que hacer algo para identificar cuándo esta unión se ha dado y cuándo no. Y es aquí donde llega la magia de Destination Genomics, que es la empresa con la que colaboramos en este proyecto. SmartBase contains a reactive chemical group and a biotin tag. The biotin is then recognized by a reporter molecule and read out by a detection system. Si os acordáis, la sonda de DGL tenía un hueco. Pues ese hueco está ahí colocado estratégicamente para que la guanina del microRNA 122 se quede sola, no tenga una pareja enfrente, pero se quedará sola temporalmente, ya que nuestro plan maestro consiste en que vendrán unas citosinas marcadas fluorescentes que rellenarán el hueco de manera que hará que todo sea fluorescente y podamos visualizarlo por citometría de flujo. Y esto funciona de forma tan precisa porque, como habréis adivinado, la citosina es la única pareja posible para el hueco que se había quedado enfrente de la guanina, ya que estas dos son bases complementarias. Y una vez que ya tenemos nuestra nanopartícula fluorescente que ya ha detectado el biomarcador y que ya sabemos que se ha unido, para medir la señal fluorescente necesitaremos un citómetro de flujo, que es un aparato que se utiliza un montón, vaya, que junto a la PCR yo diría que el citómetro de flujo es como los segundos más utilizados en todos los laboratorios del mundo. ¿Y cómo funciona? Pues funciona de tal manera que un rayo láser incide en nuestra muestra, que en este caso será la nanopartícula unida al biomarcador, y reflejará el láser. Y esta información lumínica sea recogida por unos receptores que te marcarán ahí perfectamente en qué espectro, en qué longitud de onda se encuentra la información que acaba de recoger. Por lo que si tú incides con el láser en nuestra muestra y te recoge la luz un pico verde fluorescente, pues tú dices, mira, estás unido, ¿sabes? Y tú no recoges nada fluorescente verde, nada que se compare con lo que debería de haber si la citosina se hubiera unido, pues amigo, no se ha dado la unión y no hay nada. Y este sería mi TFM. Obviamente queda un montón por trabajar. Yo solamente estuve unos cuantos meses trabajando en ello y no llegué a utilizar muestras de sangre real, sino que utilizamos unas muestras artificiales del microARN 122. Yo me encargué de funcionalizar la nanopartícula, hacerla funcionar, optimizar la nanopartícula de cierta manera para poder distinguir cuándo era un positivo de un negativo y poco más. Porque aunque parezca poco, eso me llevó una barbaridad de tiempo. La ciencia, chavales, no es fácil y se tiene que tomar con tranquilidad. Si te interesa o quieres saber más cosillas sobre las nanopartículas, te invito a que vengas a mi canal Size Matters, el tamaño importa, donde hemos hecho también un vídeo con Darío específicamente sobre las nanopartículas, en el que además Darío nos cuenta otra aplicación de las nanopartículas en la nanomedicina.
Y por supuesto pasaros por el canal de Aura Pros, que es quien nos ha hecho estas animaciones de la nanopartícula tan flipantes. Y mirad las cosas que hace en su canal. Tiene una calidad increíble en cuanto a los efectos especiales. Si os interesa y si no, también pasaros a mirar porque no va a defraudar. Así que nada, chavales, ya como siempre, como es tradición, nos vemos la semana que viene.